El déficit es el principal problema que tiene la economía argentina. Gastar más de lo que se recauda de forma ininterrumpida durante más de 70 años hizo que esos baches de recaudación sean cubiertos con endeudamiento, con mayor presión tributaria y con emisión de moneda. La herencia justicialista nos deja un Estado que en 20 años pasó de un gasto público que equivalía al 26% del PBI a uno que actualmente equivale al 48% del PBI. Si le sumas a esto un gasto electoral que objetivamente fue el más brutal que registra en la historia argentina, que fue el Plan Platita para la candidatura de Massa, que se llevó más de 2 puntos del PBI, ese es el contexto actual. La decisión del gobierno de encarar de frente el problema del déficit es un acierto. También es un acierto la velocidad con la que avanza, ya que nuestra experiencia gradualista fracasó. Y el crédito electoral es el combustible inicial para las reformas más complejas y costosas, y el gobierno todavía tiene el famoso cheque a 120 días. Las opciones del gobierno son dos, o licuadora o gestión, y por el momento optó por la licuadora, que implica que después de una devaluación del 120% del ministro Caputo y una liberación de los precios de la economía, sin actualizar los ingresos de la población, se produzca una brutal pérdida del poder adquisitivo del salario. En estos 3 meses los jubilados perdieron de diciembre a marzo un 35% del poder adquisitivo. Es exagerado decir que ponen en riesgo su vida si el 30% de la canasta de los jubilados son medicamentos y el 42% de los jubilados toman 5 remedios por día para tratamientos crónicos que no tienen que ser interrumpidos. A los sectores medios, el aumento de un 70% de las prepagas en estos 3 meses conduce irremediablemente a salirse del sistema privado con una gran dificultad para volver a incorporarse si ya tienen una edad determinada, y volcándose a la salud pública, que ya es precaria aún con el servicio privado funcionando. El aumento de la matrícula escolar en más de un 50% promedio ya está significando el crecimiento de la matrícula en la educación pública, que también de por sí muestra superpoblación y estadísticas educativas en donde los exámenes de desempeño están 20 puntos por debajo de las escuelas privadas. El aumento en un 165% promedio interanual de los alquileres, toda la población joven fundamentalmente o de mediana edad, los va a terminar obligando a volver en muchos de sus casos a cohabitar con sus padres. El aumento en un 163% de los combustibles encarece todas las relaciones laborales, productivas, golpea en los sectores medios, a muchos los va a volcar al sistema público del transporte, que ya también tiene brutal aumento del 250%. Como conclusión, un altísimo porcentaje de sectores medios van a verse empujados lisa y llanamente a la pobreza, pudiendo trepar la pobreza a un nuevo récord histórico. Y los sectores pobres de la sociedad, pese a que se aumentó asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar de forma incluso insuficiente, van a profundizar su decadencia, aumentando el porcentaje de indigencia, agravado por la impericia en la gestión social, profundizando el crecimiento del narcotráfico como una organización paraestatal sustitutiva del Estado, incluso como un modelo sociocultural aspiracional en los lugares donde están absolutamente desprotegidos. La licuadora en los sectores medios, pobres, jubilados, tiene un efecto profundamente recesivo, ya que los ingresos de estos sectores no tienen capacidad de ahorro y vuelcan todo lo que tienen al consumo. Distinto es cuando el ajuste cae en sectores que tienen un ingreso marginal que destinan al ahorro. Tan preocupante es la licuadora que el propio Fondo Monetario Internacional, por primera vez en su historia, señaló como único punto a observar del plan económico su sustentabilidad social. ¿Es nuevo un ajuste devaluatorio que licúe los ingresos en la Argentina? No, para nada, no es nuevo. Procesos muy similares acontecieron en el Rodrigazo del 75, en el fogonazo hiperinflacionario del 89 o en la devaluación asimétrica del 2001. En todos esos casos, los cracks económicos equilibraron las cuentas públicas, a la par que generaron un salto colosal de la pobreza y la indigencia. En el Rodrigazo se pasó del 4 al 10%, casi inmediatamente. En la hiperinflación del 25 al 47, en la devaluación del 2001 del 40 al 62. En todos los casos, luego la economía rebotó e incluso logró superar el estadio inicial, pero en la pobreza el rebote nunca recuperó los estadios previos al crack económico.
Entre otras cosas porque la pobreza es un fenómeno multicausal que supera la perspectiva alimentaria o económica e impacta en la psicología, en la salud, en la cultura, en la educación de los sectores más desprotegidos. La secuencia de devaluaciones o licuadoras fue acumulando capas de pobreza década tras década hasta alcanzar estos vergonzantes índices que tenemos hoy. ¿Cuál es el plan de gestión para realizar un ahorro de esta envergadura que no sea a través de la licuadora? Te lo preciso de esta forma. Por un lado, recaudar un 0,16% más del PBI por ganancias de los magistrados, un 0,11% por ganancias de fundaciones y cooperativas, un 0,33% de regímenes industriales exceptuados. Por otro lado, evitando gastar un 0,05% en jubilaciones de privilegio, un 0,7% en el déficit de las empresas públicas, un 0,6% discriminando los subsidios territorialmente y en función a los ingresos de los usuarios, un 0,7% en la obra pública y un 0,9% por procedimientos de transparencia que eviten los sobreprecios en las compras, contrataciones e importaciones. Es decir, que paguen ganancias los jueces y no los ciudadanos que ni justicia obtienen, que paguen las empresas protegidas y no las que compiten en una economía que está estancada, que paguen los jubilados de privilegio y no las jubilaciones de hambre, que paguen las empresas públicas y no las pymes privadas, que paguen las fundaciones y cooperativas que en muchos casos esconden actividades comerciales y no los comercios que no llegan ni a fin de mes, que paguen los countries del AMBA que usan aire acondicionado todo el año o que aclimatan una pileta y no terminen pagando la familia de los sectores medios del interior de la Argentina, que pague el propio Estado ahorrando un 20% promedio de mayores costos por lo poco transparente que ejecutan sus compras, o que sea el Estado el que suspenda todas sus obras y no una familia levantar su casa propia.